Estas últimas semanas he estado trabajando con temas de animaciones y performance con JavaScript y CSS. Entonces este video es para explicarles un poco una mejor práctica que pueden aplicar en sus desarrollos, que no les va a costar absolutamente nada de esfuerzo adicional y que con eso van a garantizar que las animaciones que ustedes ejecuten en sus aplicaciones o sitios web sean lo más rápido posibles. Una de las recomendaciones que más se sugieren en internet para hacer un uso mucho mejor de las animaciones y mejorar el rendimiento es el utilizar transformaciones versus animar o transicionar propiedades comunes. Entonces vamos a ver este ejemplo. Yo aquí tengo una pequeña animación de Superman y Flash. Entonces ve cómo se trasladan. Entonces vamos a ver unas pequeñas diferencias de cómo impacta el rendimiento cuando utilizamos transformaciones a cuando no las utilizamos. Aquí tengo el HTML. Lo que podemos ver es que tenemos simplemente dos imágenes, cada uno con su respectiva clase. Y si nos vamos más para acá arriba, vamos a ver cómo tenemos construido el CSS para cada uno de nuestros personajes. Prácticamente tienen las mismas propiedades, es decir, una posición absoluta, un ancho y una altura, un color de fondo. Tenemos la propiedad left simplemente para que estén a la misma distancia y en la misma posición. Lo único que cambia en este caso sería que estamos asignándole una animación diferente a cada elemento. A Superman le asignamos animación Superman y a Flash animación Flash. Si vamos a ver la descripción de nuestros keyframes, vamos a ver que animación Superman, aquí sí ya hay una variación, porque le estamos diciendo que se mueva de left es igual a 0 a left es igual a 500 píxeles. A diferencia de animación Flash, la cual tiene en vez de left una transformación que es la de translate en el eje X de 0 a translate en el eje X a 500 píxeles. Entonces realmente si nosotros vemos el ejemplo de nuevo, pues no vamos a notar mucha diferencia. La realidad es que pues como estamos trabajando con un elemento, pues la computadora en este caso pues es capaz de renderizar correctamente nuestros elementos. Pero vamos a hacer otra cosa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tomo estas dos capas y las duplico un par de veces? Vamos a ver que sigue comportándose pues casi fluida la animación. Pero entonces vamos a estresar más nuestras animaciones para ver hasta qué punto alguno de los dos personajes empieza a fallar en el renderizado. Entonces voy a quitar esto y voy a añadir un script src main.js. Voy a eliminar mis dos imágenes. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Yo tengo aquí un contenedor y tengo dos ciclos. Lo que voy a hacer es crear un número determinado de elementos IMG. Le voy a añadir para el primer ciclo la clase de Superman y la imagen, y para el segundo la de Flash. Ok, entonces vamos a empezar por algo tranquilo, ¿no? Por ejemplo, 10 elementos. Entonces vemos que la animación sigue corriendo y como sé que sí son 10 elementos, voy a inspeccionar acá en mis elementos y en container veo que hay 10 imágenes de Superman y 10 de Flash. Entonces sí está cargando correctamente mi script. Vamos a aumentarlo a 100, por ejemplo. Recuerden que Superman tiene la animación de moverse a través de la propiedad left y Flash a través de transformaciones. Entonces vamos a actualizar. Pareciera que sigue bien el rendimiento de mis animaciones. Entonces vamos a duplicarlo a lo mejor a 500. Vamos a ver algo ya curioso que se puede ver en la pantalla, y es que la animación de Superman ya le empieza a costar un poco más de trabajo a comparación de la de Flash, que sigue totalmente fluida. Recuerden que hasta este momento tenemos 500 elementos que están siendo renderizados. Entonces aquí sí el navegador tiene que hacer uso de más potencia para poder hacer la animación de 500 elementos de Superman y 500 de Flash. Vamos a incrementar esto pero a 1000.
Voy a actualizar y todavía se puede notar ya mejor que la animación de Superman no solamente ya no va a la par de la de Flash, sino que ya empieza un poco como a tener este efecto como de que no empieza a cargar correctamente bien. Entonces vamos a incrementarlo más por último a 2000 y vamos a ver que pues sí, efectivamente el efecto se nota mucho más. Esta parte del renderizado pareciera que no está siendo correcta con Superman, pero al contrario, con Flash está corriendo la animación todavía muy fluida. Vamos a ver hasta qué punto podemos estresar esto. Por ejemplo, 5000 elementos contra 5000 elementos. Si yo actualizo, ya le toma un poco más al navegador. Y vean que en este punto pues ya los dos elementos empiezan a tener problemas de renderizado. Pero evidentemente el de Superman incluso ya desapareció de la pantalla. Vamos a correrlo de nuevo. Entonces vean este resultado. Entonces desde este punto de vista podríamos decir que sí, efectivamente el utilizar transformaciones y también otra propiedad que es la opacidad nos ayudarían mucho en cuanto a animaciones o transiciones cuando necesitamos mover elementos o desaparecerlos y aparecerlos. Entonces la recomendación es justamente esa, poder utilizar transformaciones para poder hacer nuestras animaciones, porque eso nos garantiza que efectivamente el rendimiento de nuestra animación va a ser el mejor posible. Y la razón de esto es porque las transformaciones no requieren que el navegador calcule el viewport de nuestro navegador. A diferencia de con la transición en left, lo que hace la propiedad y lo que al final tiene que hacer el navegador pues es ir calculando en cada frame que se ejecuta la animación la distancia de mi elemento, el tiempo y el viewport, es decir, la distancia o el tamaño de la ventana en donde se está ejecutando, a diferencia de Transform, que no depende de esas propiedades para poder ejecutarse. Ahora, por último, no solamente basta con ver la animación, sino que también ver cómo podemos cuantificar el grado, digamos, de performance que está teniendo nuestras animaciones. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a quitar el src para solamente cargar nuestros elementos. Y como pueden ver ahorita pues todavía se nota la experiencia, ¿no?, de nuestra animación. Entonces lo que voy a hacer es dejarlo en 1000 frames o 1000 elementos más bien, ¿ok? Se puede ver que la animación es fluida, aunque todavía el cuadro azul se mueve mucho más extraño. Entonces vamos a tomar como referencia estos 1000 elementos. Voy a comentar primero el cuadro rojo y ya se nota mucho mejor el performance de nuestra primera animación. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir aquí a inspeccionar a la pestaña de performance o rendimiento y tenemos este botón que dice grabar. Vamos a darle clic, actualizar nuestra página y vamos a detener la grabación cuando termine la animación. Ok, voy a darle stop. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Realmente no es mi intención mostrar cómo funciona cada una de estas partes, pero sí puntos muy específicos. Por ejemplo, vamos a posicionarnos en donde empieza nuestra animación, más o menos por acá. Podemos seleccionar este rango y ese es el rango que dura nuestra animación. Vamos a ver aquí en el apartado de frames que nosotros podemos ver cuánto tiempo tardó en ejecutarse ese fotograma específicamente, ¿no? Aquí más o menos trato de renderizarlo a 45 frames por segundo, pero vean que hay algunas zonas rojas, los cuales dicen que es un frame que simplemente no llegó a poder renderizarse correctamente. Entonces vean que a lo largo de nuestra animación podemos ver ese comportamiento que, si bien no es muy constante, pues sí hay algunas caídas de frames en la animación. Lo siguiente es esta parte de experiencia, y esto lo que nos está diciendo es en qué puntos la experiencia de la animación pues prácticamente sufrió por renderizarse correctamente, ¿no? Entonces podemos ver aquí el tema del rendimiento expresado en milisegundos, de cuánto tiempo la animación simplemente pues no funcionó. En este caso son 395 milisegundos. Entonces no habla bien de un buen rendimiento el hecho de que
hayan caído frames y sobre todo aquí se marque que un poco la experiencia se ve afectada por la animación. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio pero con el cuadrito rojo. Voy a comentar esto y descomento el cuadrito rojo. Lo que voy a hacer, se va a actualizar mi animación aquí, pero para tener la referencia voy a abrirle una nueva pestaña. Se sigue ejecutando aquí mi animación. Voy a darle a inspeccionar y en performance voy de nuevo a darle clic, actualizo acá y espero a que termine mi animación. ¿Listo? Entonces vamos a ver, si bien también tenemos por ejemplo aquí un frame que se cayó, que ya no alcanzó a terminar, tenemos muchos más en el cuadrito azul. Ahora otro dato interesante, si nosotros damos clic en alguno de estos cuadritos, vamos a ir a la parte de acá de Summary, vamos a ver que utilizó tiempo de CPU. ¿Esto qué quiere decir? Que se ejecutó esta animación durante el main thread, es decir, el único hilo que tiene JavaScript para procesar pues prácticamente toda la lógica de nuestra aplicación. Si yo le doy clic en cualquiera de estos cuadritos verdes, vamos a ver que en ningún momento se ejecutó esta animación con el uso de CPU. ¿Esto qué quiere decir? Pues que toda la animación que corrimos con transformaciones se ejecutó directamente con el GPU. Entonces, ¿en qué nos ayuda eso? Pues que obviamente no estamos interrumpiendo el main stack de JavaScript, y esto a su vez hace que nuestra aplicación pues corra mucho más rápida porque no hay necesidad de estar calculando frames por frames con el uso de el CPU, sino que todo esto la mandamos a través de nuestra GPU. Aquí evidentemente ya el rendimiento pues tiene que ver mucho con nuestro procesador y nuestro GPU, pero pues como podemos ver, las animaciones que estamos realizando con transformaciones son mucho más fluidas y nos garantizan que no estamos utilizando el CPU como lo haríamos tradicionalmente, animando o transicionando con propiedades que no son directamente transformaciones. Aunado con eso, pues no tenemos toda esta parte de experiencia. De hecho, si lo puedes ver, ni siquiera aparece, pues porque aquí no se degradó en nada la experiencia que tenemos al momento de ejecutar nuestras animaciones. Entonces, espero les haya quedado claro con este ejemplo bastante sencillo el cómo podemos optimizar nuestras animaciones para que en vez de utilizar nuestras clásicas propiedades para animar, veamos la forma de utilizar en la mayoría de los casos transformaciones y opacidades para poder lograr el mismo resultado. Evidentemente aquí solo estamos corriendo un ejercicio y son muchísimos elementos, pero probablemente en nuestra aplicación o sitio web hay elementos que no necesariamente se estén ejecutando solamente de animación. Hay procesamiento, habrá algunas otras animaciones que a lo mejor se estén ejecutando de una forma más frecuente. Entonces todo eso al final impacta en el rendimiento de una simple aplicación. Entonces espero les haya gustado este pequeño ejemplo y demostración de cómo utilizar mejor nuestras animaciones y transiciones para nuestros sitios web. Me gustaría saber sus comentarios si ya sabían este pequeño truco o bueno, esta buena práctica, y si no lo sabían, si lo piensan utilizar en sus proyectos actuales. Si les gustó este video, los invito a que me regalen un like, que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, doble por si no hay nada más, nos vemos la próxima.